Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a una reflexión sobre unos versos de la palabra del Señor que nos anuncian algo que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque ya se acerca la hora. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en nuestra reflexión con la ayuda del Señor. A todos nos gusta ir a un sitio, a vacacionar, a conocerlo, o nos gusta hacer planes. Y cuando hacemos planes para el futuro, pues entonces añoramos que se llegue la hora. El que está haciendo planes para casarse, pues no ve el momento que llegue ese día y sueña con eso. Y el que está próximo a trabajar, a tener un nuevo empleo, en fin, el que va a ir de paseo, lo que sea. Y eso, cuando ya sucede en el ser humano y se va acercando la hora, pues hay como ansiedad y hay deseos de que llegue ese momento rápido. Bueno, hay un evento que nosotros tenemos que añorar también, los cristianos, y es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ya se acerca la hora. Sí, y de pronto nosotros nos hemos quedado como dormidos un poco con respecto a ese tema. O nos hacemos los de la oreja corta, que no queremos oír, y los de la vista gorda, que no queremos ver. Porque de pronto nos hemos conformado con lo que esté o está pasando en el mundo actual. Y lo que está pasando en el mundo actual no es bueno. Y debemos tener mucho cuidado, repito, porque las señales se están acercando. Y ya se acerca la hora, o las señales las estamos viendo. Ya se acerca la hora para ese evento tan especial. ¿Cuál? En el que el Señor Jesucristo, como con un gran imán por el Espíritu Santo, va a mandar un zarpazo. Eso es lo que significa, ¿no? El arrebatamiento. Un zarpazo, y va a levantar a los cristianos de este mundo. Que nadie se va a dar cuenta que va a suceder, eso yo no lo creo. Porque sin duda alguna que aquí en la tierra va a haber caos. Va a quedar una desolación y va a haber un problema grave porque la gente va a desaparecer. Pero seguramente que en otro tema hablaremos del asunto. Porque el Señor Jesucristo va a levantar su iglesia, créalo usted o no lo crea, créalo yo o no lo creamos. Porque está escrito en su palabra, y si nosotros los cristianos lo creemos, preparémonos, porque ya se acerca la hora. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versos 13 al 18. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí ve? ¿Sí ve tan bonita que es la palabra del Señor? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si el apóstol Pablo hace tanto tiempo, por allá en el año 50 o 52, después de Cristo, que escribió las 2 epístolas a los tesalonicenses, usted las puede leer. La primera epístola tiene nomás 5 capítulos y la segunda, no epístola, pero carta. La primera carta tiene 5 capítulos y la segunda carta tiene 3. Son 8 capítulos que nos hablan acerca de la venida del Señor. Para este tiempo es muy refrescante que leamos la palabra del Señor allí, porque como dicen los versos finales, el versículo 18,
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Volvemos al tema. Si el apóstol Pablo en aquel tiempo se consideraba uno de los que iban a participar del arrebatamiento de la iglesia, y eso hace miles de años atrás, ¿cómo no tenerlo presente nosotros ahora y ver que el tiempo ha transcurrido y que eso todavía puede suceder en nuestro tiempo? Porque Pablo pensaba que eso podía suceder en el tiempo de él. Mire lo que dice el apóstol. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que, tampoco queremos nosotros, decía el apóstol, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estaba hablándoles a los tesalonicenses acerca de los que morían. Porque si creemos, dice el apóstol, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que es lo que nosotros también creemos hoy en día, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que han muerto en el Señor, habiendo sido fieles a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, esa es la recomendación que el apóstol Pablo está dándole a los tesalonicenses y que es válida para hoy. Que nosotros, dice, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, imagínense, Pablo se metía dentro de los que estaban viviendo para ser arrebatados. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Qué interesante eso, ¿verdad? Que Pablo esperaba la venida el arrebatamiento de la iglesia aún en el tiempo de él. ¿Y cuánto tiempo, repito, ha pasado desde allá hasta ahora? Dice la Biblia, por tanto, os decimos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no seremos primero a los muertos en Cristo. Dice, no precederemos a los que murieron, a los que durmieron. ¿Por qué? Por esto, versículo 16. Porque el Señor mismo, mire lo que dice la Biblia, es decir, los que estamos vivos no vamos a adelantarnos a los que murieron, porque en el arrebatamiento de la iglesia del Señor, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, luego nosotros. Vamos a leer el verso 16. Dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él no va a llegar hasta la tierra, pero desciende del cielo hasta las nubes. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bonita es la palabra del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, versículo 17, entonces va a la secuencia. Luego nosotros, los que vivimos, y en eso se metía el apóstol Pablo, vuelvo y repito, usted léalo en el versículo 15. En el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que no nos hemos muerto todavía, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que murieron en el Señor. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Se da cuenta? El Señor no desciende hasta la tierra. Él se queda allí como estacionado en las nubes en el aire. Para recibir al Señor en el aire y así, complementa el versículo, estaremos siempre con el Señor. Bonito es bonito. Esa es la palabra del Señor porque nos da aliento. Dice el versículo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué no se alienta usted con esas palabras? ¿Por qué no se alista? ¿Por qué no añora ese día? ¿Pero cuál día? No diga el día en el que estamos esperando al Señor Jesucristo. No diga así, porque si usted está esperando el regreso del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, cuando ya asiente sus pies sobre la tierra, Él viene con la iglesia. Y si usted está esperando, mire lo que dije, viene con la iglesia que Él arrebató antes. Y si usted está esperando la venida del Señor Jesucristo, entonces usted se quedó. No participó del arrebatamiento de la iglesia. Y allí es donde está el peligro. Debemos procurar ser arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia.
Porque cuando esto suceda, vamos a recibir al Señor Jesucristo en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mire lo que dice otra escritura en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos del 1 al 15. Voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, la iglesia del Señor, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué bonita es la palabra del Señor, repito, porque nos está dando consuelo el Señor Jesús a través de las palabras de Pablo, porque cuando nosotros leemos estos versos aquí, dice, hay quien todavía lo retiene, hay todavía quien detiene que se manifieste el espíritu de iniquidad, que se manifieste esa obra satánica de iniquidad y de maldad en la tierra. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el imán que el cristiano tiene para cuando el Señor nos llame en el arrebatamiento, entonces nosotros subamos a las nubes y estemos reunidos con Él para siempre. Por tanto, dice que nosotros no nos dejemos, como le aconsejaba el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que no se dejaran confundir por espíritu, por palabra o por carta de nadie, pretendiendo que les iban a enseñar los falsos maestros que la ira del Señor ya había venido y que estábamos expuestos al juicio del Señor Jesucristo. No, hay gente que enseña mal. Nosotros debemos procurar leer la palabra del Señor y estar más bien preparados, pero hay gente que no la cree. Hay gente que no cree eso, que el Señor Jesucristo regresa, que el Señor Jesucristo va a juzgar al mundo. Y mire lo que dice en Hechos 17, los versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la palabra del Señor Jesucristo. El que no cree, pues no cree y será condenado. Así dice la Biblia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Usted quiere creer y usted quiere añorar ese día para ser arrebatado por el Señor Jesucristo y recibirle en el aire y escapar de la condenación? Pues añore ese día, añoremos ese día, preparémonos para ese día y estemos alerta, porque ya se acerca la hora. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.